la que, baby, que es la que es la que, baby, que es la que es la que, dime que es la que, baby, dime que es la que. Entrevistamos farándula y que es la que, aquí viajamos, baby, dime que es la que. Damos recetas de comida y que es la que, y hasta te educamos, dime que es la que. Entrevistamos farándula y que es la que, aquí viajamos, baby, dime que es la que. Damos recetas de comida y que es la que. Bueno, gente, de que es la que me encuentro aquí en el canal 13 donde todo comenzó, pero aquí tengo a mi lado a José Ángel Cordero. ¿Y quién es José Ángel Cordero? Quiero hacer la introducción rápido, pero no vayas a llorar, Cordero. Esta persona que ven aquí la estoy entrevistando porque cuando yo llegué al canal 13 y me aparece la oportunidad de entrar al mundo de las noticias, yo era un indisciplinado que yo no escuchaba noticias. Apenas sabía quién era el gobernador de Puerto Rico y su comisionado residente en aquel entonces. Yo llegamos para Aníbal, ¿verdad? Eso es correcto. Era Aníbal y el comisionado. Es más, ya se me olvidó quién era el comisionado en aquel entonces con Aníbal. Era Pedro Pierluisi, que era compartido, ¿verdad? Entonces, yo empiezo, y entonces cuando empiezo a conocer a Cordero fue súper increíble porque Cordero yo le decía que era un viejo. Era un viejo porque lo que escuchaba era M. Yo soy más joven que él. Es más joven, pero yo le decía, tú eres más viejo que yo porque tú escuchas emisoras AM. Y él me decía, es que hay que escuchar emisoras AM para estar al tanto si a ti te gustan las noticias. Y yo lo que escuchaba eran chabacanerías como el Molusco y todas esas cosas que José Ángel Cordero nunca ha escuchado, y si lo ha escuchado, pues lo tiene calladito. Entonces, él poco a poco me fue enviciando de lo que es el mundo noticioso hasta que pues me discipliné un poquito. Y nada, pero yo lo que quiero es que Cordero me cuente. ¿Te acuerdas cuando comenzábamos y editábamos en una máquina de tape a tape? Eso es correcto. Desde ese momento, Cordero, ¿cómo fueron esos comienzos aquí en el Canal 13? Porque comenzamos los dos juntos. Sí, hay que decir que la realidad no, empezamos de cero, no había nada. No había nada. Las actividades que cubría el compañero era desde cero, así que había que tomar visuales para guardarlo en un archivo que se guardaban en beta, y había una lista increíble de tiempo que él conocía y era mucho más fácil poder rescatarlo. No había nada por computadora. Que era nuestro archivo en beta, es increíble. Beta, es correcto. Increíble. Todavía hasta los otros días tuvimos ese archivo. La realidad de eso era que editábamos beta por beta, grabábamos y si nos equivocábamos había que empezar de nuevo porque no había manera de editar audio. Luego se empezó a editar audio un poco más fácil, pero la realidad era bastante arcaico. Era tape a tape, pero era el sistema, sí. Pero pues, y la cámara pesaba un montón, ¿te acuerdas? Que era una cámara, pero aquello era una cámara viejísima que yo llegaba con un dolor de espalda increíble. Y tenía que cubrir 4 o 5 actividades, más todos los visuales que había que tomar, montarlos para ir al aire a las 6 de la tarde. Claro está, empezamos primero con un programa que no era noticias realmente, era un programa de entrevistas que nosotros participábamos dentro de ese programa. Con Penchi, que era con Penchi, que estábamos allí, exacto. Es correcto. Y luego de eso pues empezamos a hacer las cápsulas de Minuto Informativo, que empezaron a pintarse, que por cierto cumplen 14 años este año, cumplen 14 años las cápsulas, y las hemos hecho de manera ininterrumpida. Y luego empieza Hora Informativa, ajá, que era el noticiario, y ahí pues entonces era una hora completa de noticias. Viajamos fuera de Puerto Rico. A Nueva York, fuimos a un par de ocasiones a cubrir la parada de puertorriqueña en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a congresistas que yo no sabía ni quiénes eran, y Cordero, grábate a Nidia Velázquez. Yo decía, ¿quién es ella? Pero ese es el aprendizaje, y tú sabes que sí, no te miento, o sea, él me fue... Y hubo muchos encontronazos también. Eso sí, muchos encontronazos, claro. Porque la disciplina que yo tenía en radio era una de todo el tiempo estar transmitiendo, y se requería para poder hacer con poco personal, porque era usted y yo, nadie más. No, claro que para sí. hacer noticiero de una hora. Penchi en esa ocasión colaboraba con algunas entrevistas, pero llegaba ahí a último minuto, y estos son los invitados y vamos a ver, resuelve como pueda. Más adelante pues entonces fueron integrándose más personas hasta que en un momento dado evoluciona Noticias 3 a Noticias 13, entonces pues un poco más distinto de lo que era al principio. Sí, porque como comenzamos, Cordero dirigía Radio Isla. Sí. Y dirigiendo Radio Isla me dirigía a mí, me enviaba todo lo que yo tenía que cubrir. Después entonces él llegaba, tú estudiabas, tú terminaste ya los estudios. Exactamente. Él estudiaba, venía también acá. Entonces me iba, volvía. Sí, era un desastre. Entonces yo iba y yo no tenía ningún concepto noticioso. Él me decía, tienes que sacar sonido, piensa.
Y yo decía que yo no sé. Porque ¿no? la realidad que el fotoperiodista sacaba, tenía que ser un periodista, era un periodista en la calle, que todavía se sigue haciendo por parte de Irán Delgado, que es el que está actualmente conmigo, y que de alguna manera había que generar contenido porque no había tiempo para yo escuchar todo lo que se había ido a cubrir. Pero claro, en esa ocasión yo trabajaba en Radio Isla y yo iba a la calle, así que muchas veces nos encontramos en la calle, él para televisión, yo para radio, pero hacíamos ambas cosas, así que era parte de esa manera de facilitar el trabajo. Y que ahí hice buenas amistades porque hice conexión, ¿te acuerdas? Maribel trabajaba allí, Sí, estaba la otra muchacha, Mariana era la bajita, ¿cómo era que se llamaba ella? Que era bajita, que estaba en Radio Isla. Marieli, estaba la otra de que ahora Marieli es psicóloga. ¿En serio? Es psicóloga. Sí, pues ella estudiaba, así que era Padilla, había otra muchacha reportera. Sí. Se me olvidó, en verdad no sé ni cómo es. Yo sé que hice muy buenas amistades y después entonces tú vas conociendo los diferentes tipos de reporteros y te van ayudando. Por cierto, Ariel Rivera Vázquez era una de las personas que reportaba y me ayudaba. ¿Sabes que Ariel Rivera Vázquez está de reportero ancla en San Antonio, en Telemundo San Antonio? Estaba aquí en Guapa y se fue para allá y ahora está en San Antonio. Telemundo. En Telemundo San Antonio. Así que Ariel, saludo cuando lo vea. Claro, también recuerda que Ariel venía también de la radio, igual que Maribel Menéndez Fontán y Marieli hacían radio, y entonces era ese ritmo un poco complicado que es la radio, que es cada media hora uno estar en el aire reportando. Claro, ya esa parte de radio ya se ha perdido porque no hay tantas emisoras de radio cubriendo la calle, todo lo hacen por teléfono, pero en nuestra época era la calle. Era la calle. Era todo calle. Era la calle y todavía no había llegado el iPhone, en mi caso, todavía eso no existía, que eso fue en el 2006-2007. Cuando yo empecé radio, todo era por teléfono, los celulares eran demasiado complicados porque uno pegaba el teléfono, el celular a la grabadora y hacía ruido y se dañaba. Así que había que ir a los teléfonos regulares de las casas para poder hacerlo. Muchas veces periodistas también lo hacían en los teléfonos públicos, porque era la manera más fácil de hacerlo. Entonces, la complicación en Puerto Rico es que explotaba las noticias de momento y de momento te cambia todo. Todo. Y era bien complicado a veces llegar a diferentes sitios, a diferentes puntos, pero Cordero. Y recuerda también que yo tenía el servicio de AP, de noticias, que había que grabarlo en beta y después sacarlo, editarlo para las internacionales. Y todo se hacía en una laptop pequeña, una Mac. ¿Te acuerdas? Que editábamos todo en una... Todavía está por ahí, porque empezamos con esa computadora, que eso fue el boom, era mucho más fácil. Y entonces ahí pues digitalizábamos un poco. Entonces el concepto era que yo no entendía, no, pero ¿para qué tienes que guardar y editar y hacer almacén? Ya yo cansado, después estar en la calle, editar. Era sumamente complicado, pero superamos esa parte. Claro, porque después esos visuales que guardábamos eran los visuales que se utilizaban para los reportajes. Era más fácil, pero como te digo, yo era, como se dice, un indisciplinado que pues poco a poco fui cayendo. Lo regañé muchas veces. Sí, pero se molestó muchas veces. Hasta que aprendí que Cordero con un café se resolvía las cosas y ya éramos amigos. Total, peleábamos, pero salíamos y al otro día nunca nos faltamos el respeto, siempre había esa cordialidad, aunque habían veces que yo no le quería hablar forever. Pero el otro día tenía que empezar de cero. Exacto, teníamos que empezar de cero y volver a seguir haciendo el trabajo. Pero Cordero, ¿cuántos años tú llevas ya en noticias, Cordero? Yo empecé en el 98, así que estamos hablando 23 años. 23, yo estoy celebrando 21. Yo empecé en el 99 en esto, pero en noticias yo empecé eso fue como en el 2006, ¿verdad? 2006, así fue que empezamos. Sí. Hasta el 2011 que yo decido entonces emprender rumbo y entonces hacer otro. Claro, también en ese momento pasó algo en el canal, que yo salgo de dirigir noticias, aunque me quedo anclando, y tú te vas antes de ese proceso. Tú no viviste ese proceso en el que un año y algo, yo dejé de ser director de noticias, me quedé solamente como reportero. Y entonces, luego más adelante es que nuevamente volvemos a retomar el control del departamento. ¿Qué tan difícil es hacer noticias en Puerto Rico? Demasiado difícil. Bueno, el problema es que en el caso de Puerto Rico, distinto a Estados Unidos, los canales locales de Estados Unidos trabajan para 24 minutos y se acabó. Son noticias regionales, locales, y entonces tienen muchos reporteros, 4 o 5 reporteros, y a su vez tienen la cadena noticiosa. En este caso, tanto Telemundo como Guapa Televisión y Univisión en Puerto Rico, todos, aunque tienen su cadena en Estados Unidos, manejan a nivel local una hora de contenido. Bueno,
allá yo trabajé, ahorita vamos, son sobre 24 o 25 minutos y los reportajes no pueden exceder el minuto 40. Es correcto. Aquí, bueno, en el caso de Noticias 13, nosotros nos pasamos de ese tiempo porque siempre hemos dicho que los reporteros no son la noticia. La noticia es la persona que está protagonizando un evento. Y entonces dejamos hablar a esa persona. No es lo mismo cuando yo trabajé para Telemundo y para Guapa Televisión, que los reportajes duraban 1 minuto 40 segundos y más me escuchaba yo que escuchaba la noticia. Pero es parte de lo que se cambia. Aquí en el canal dejamos más a la persona hablar, lo escuchamos, buscamos la segunda o tercera cara de la moneda y pues eso nos da de alguna manera un lapso de tiempo razonable para tener varias noticias un poco más ampliadas. Además de que tienen más tiempo, es una hora, 24 minutos y si no, pues el Master Control automáticamente te corta porque después del noticiero local va el noticiero internacional, el de la allá cadena, en Estados Unidos. Una de las cosas que me preparó, Colero, cuando yo me voy de allá, es que sí yo tenía disciplina, pero el concepto noticioso es muy completamente diferente. Sí, distinto. Es muy diferente en el sentido de que me ayudó la preparación porque allá el camarógrafo es editor y muchas veces tiene que tú hacías lo mismo aquí. Exacto. Que el que grababas y editabas. Pero le añaden otro grado de dificultad, que el camarógrafo editor, tras que eso, muchas veces si está solo, tiene que reportar. Sí. Muchas veces y pararte en una cámara y notificar lo que está ocurriendo, y eso es real. A mí me ocurrió en ocasiones y cuando me tocó por primera vez me sorprendió. Pero ya tenías la base. Pero ya teníamos una base y muchas veces pues me sentía preparado. Porque tú preguntabas también en el caso de Puerto Rico que en ese momento un fotoperiodista empezara a preguntar. Claro, muchas veces se consultaba las preguntas, mira, pregúntale esto, pregúntale lo otro, pero te atrevías, que ya es casi normal, aunque todavía algunos reporteros ven como ¿qué hace este fotoperiodista preguntando? Porque todavía viven en las uniones. En Puerto Rico hay uniones, en el Canal 13 no hay una unión, así que permite que el fotoperiodista pregunte y se destaque también. Y es lo más normal porque allá inclusive los camarógrafos, o sea, los reporteros son lo que conocen como PJ, que son son reporteros, tienen que reportar, tienen que grabar su contenido, tienen que editarlo y suministrarlo a la estación. Hoy en día ese es el concepto de reportero que se está usando en los Estados Unidos. Sí, aquí lo hace Rafi, el muchacho de CNN. CNN en español hace exactamente eso mismo. Lo que pasa también es que cada día los salarios son más bajos en la industria, entonces hay que diversificar la manera en que tú te puedes presentar y permanecer bastante tiempo y destacarte. Eso es parte de ese proceso. Pero en Puerto Rico todavía esa parte, llegar a lo como lo hacen en Estados Unidos está un poco lejos. Por la unión de periodistas y fotoperiodistas. Porque se trata de que hay una división de tareas. Sí, son, como se dice, acuerdos ya acuerdos ya redactados de hace mucho tiempo que no les permite. El camarógrafo es camarógrafo, no editor. Pero el que se quiere destacar y quiere hacer un buen trabajo siempre va a lograr. Hay camarógrafos que conozco que luego de llevar 10, 15, 20 años en una empresa de comunicación han estudiado periodismo y aunque no lo están ejerciendo en su 100% de capacidad, pero están buscando también destacarse y eso es parte de... Destacó el caso de Irán, que hizo una maestría en periodismo electrónico, así que eso está dando clases en la universidad, así que eso es parte de un proceso de evolución. Si tú te quedas en lo que lo que empezaste y no quieres progresar, pues te estancaste. Y es algo que para que lo sepas, para que te sientas orgulloso. Yo ahora mismo estoy terminando mi bachillerato en comunicaciones y pienso ver si lo sigo, pues porque yo pienso que todo lo que yo he hecho, esa parte está incompleta. Sí. Y pues es un gol que quiero realizar, para que lo sepas que lo estoy haciendo. Y te felicito. Porque esa es la única manera, porque uno tiene la práctica, uno tiene la experiencia, pero muchas veces ese papel, que es el último que te dan, es el que te dice, pues tú tienes las credenciales.
y yo sé que tienes la capacidad para hacerlo, así que ánimo. Es difícil. Entonces, Claro. una de las cosas que... Me lo dices a mí, que tenía 2 trabajos lo sé. y hacía este estudio. Lo sé. El compañero de verdad, le agradezco mucho. Te digo, yo esto que estoy haciendo, José Ángel, lo estoy haciendo por la admiración a lo que yo siento por esta estación. Sí. Porque me dio todas las bases para yo, ¿verdad?, salir a Estados Unidos, sentirme preparado. Hoy en día, ganar un Tele, un y 2 Emmy en de estación en Estados Unidos, si yo no me hubiese pasado por aquí, yo no hubiese logrado ese logro. Además de que allá tengo muy buenas amistades también, reporteros con mucha experiencia que también contribuyen al desarrollo, pero aquí fue la escuela. Sí. Así que yo cuando cuando gané, yo siempre te escribí y te dije, mira, Cordero, te los dedico a ti por todo y a todos los de la estación, porque yo creo que eso es un gol importante. Yo no lo saco a pasear porque me siento a veces como que... No, pero no muchas personas... yo no me he ganado un Emmy, así que... Pero tú te has ganado 2. Pero ¿cómo te digo? Tú te sientes, en ese momento tú te sientes súper orgulloso y lo que tú piensas es que hay que reconocer. El Emmy, Saúl, el Emmy es el Oscar en la industria televisiva. Y habértelo ganado, y yo he sido jurado de los Emmy y sé lo difícil que es ese proceso para ganarse. Así que competir con estaciones en inglés y en español en todo Texas, que es uno de los estados más grandes, entonces entra en Luisiana también, que tú estás compitiendo con muchas cosas. Con veteranos. Con veteranos, y yo me sentía, es más, cuando, Cordero, la emoción más grande fue que me nominaran en aquel entonces. Tú cuando te nominan, tú sientes como que súper, hermano. Es más, vivir toda esa experiencia está súper genial. Pero no vengo a sacar eso a pasear, solamente te lo estoy diciendo como, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo frente a la cámara. Tú sabes, como te lo dije aquella vez por escrito, esta vez te lo digo. Eso tiene nombre y apellido, y son muchos los nombres, y son muchas las personas que me ayudaron a desarrollarme en este campo. Como te dije, yo no era un disciplinado en nada de esto. Hoy en día soy y sé, y me gusta más saber de política, pues por este señor, porque si no hubiese estado aquí, yo tal vez hubiese seguido siendo el indisciplinado que era. ¿Y te acuerdas de los sondeos? Los sondeos los odiaba y todavía los detesto, pero... ¿Había que hacer sondeo con la gente? No, ese era Penchi, todo el tiempo era, vete a hacer un sondeíto. No, yo los odiaba, mano, porque entonces la gente era como que buscar a la gente, y la gente o no quieren hablar, o peor aún, o hablan y no se querían callar. Y decían una de cosas, no sé si Irán, volteate, es más, ve acá, Irán. No le he mandado a hacer, creo que no te he mandado a hacer sondeo. Irán, a ti te mandan a hacer sondeo. Él es compañero, Irán Delgado, él también mucho tiempo con nosotros. Lleva ya, ¿cuántos años tú llevas aquí? Igual que yo, empezamos el mismo día. ¿Empezaron el mismo día? El mismo día, 15 de mayo. Y 14 también, eso es así. 14 años. Saludos. 14 años aquí ya batallando. ¿Cómo ha sido tu experiencia con...? Una experiencia buenísima, se aprende un montón en la calle, especialmente cubriendo toda la locura que está pasando en el país. Y yo sé que allá también, donde quiera que hay política y cosas que pasan en la política y en la vida de la sociedad. Y ha sido una buena experiencia de enriquecimiento. Aquí me desarrollé y aquí decidí seguir el campo del periodismo y prepararme académicamente, y por ahí para abajo seguimos. Qué bueno, Irán. De verdad que yo, como te digo, aquí les voy a seguir presentando a lo que es toda mi familia del Canal 13. Como todo empezó, son 20 años. Un consejo, Cordero, que es lo que yo quiero decir, que hay mucha gente que piensa que la comunicación se está terminando. Y yo pienso que con las redes sociales es todo lo contrario. Yo veo como que hoy en día hay más oportunidades, pero tienes que ser creativo, porque la competencia está difícil. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de esta industria? Bueno, yo creo que voy a hablarte de dos lados. Recuerda que la parte comercial es una cosa y la parte cívica, educativa y religiosa es otra. Nosotros estamos en esa otra parte, en la que evidentemente se ha quedado atrás. Es necesario insertarse en los medios de las redes sociales mucho más activo, lo que conlleva un reaprendizaje de muchas personas para entender que la televisión religiosa, como es la nuestra, también tiene que
meterse en un mundo totalmente distinto a como estaban acostumbrados. Ya el Vaticano lo hizo. La Ciudad del Vaticano, el Vaticano como institución de la Iglesia y Vaticano como medio de comunicación, ha insertado la radio, la televisión, el periódico del Vaticano y a su vez las redes sociales. Vemos el Papa Francisco, que el Papa Francisco no es el que escribe, pero él lo aprueba. Exacto. Lo que sale, y es como él se adelanta incluso a los medios de comunicación católicos en el mundo, y él está súper adelantado. Todavía es necesario que las iglesias católicas en el mundo y sus medios de comunicación caminen al paso del Papa. En la parte comercial ya ha hecho esos pininos, por lo menos en Puerto Rico, de combinar lo que es la parte de las redes sociales, las páginas de internet que han evolucionado muchísimo en los pasados 10 o 15 años, y que con la pandemia del COVID-19 puso a hacer algo que ya nosotros hacíamos. Las transmisiones, nosotros en Cuba hicimos transmisiones por Skype, cuando nadie hablaba de Skype. Había una aplicación que se llama Hubo, que nosotros utilizábamos para transmitir desde los lugares donde estábamos. Y en este año 2020 y 2021 vemos Zoom, Skype y todas las plataformas de hacer comunicación, porque no se trata de que se vea bien o se vea mal, es la información, la interacción, y eso ha cambiado. Hace 10 años ya. Más de 10 años. Sí, Eso hace, y la gente le interesa, ¿sabes? Yo comencé este proyecto de internet. Hay veces que uno se desanima porque tú comienzas y hay veces que se pueden conectar 10, pero de momento tú te conectaste y hay 100, me ha pasado, 100 personas, 200. Esto es como un sub y baja, pero de ahí tú vas agarrando notas de qué temas son los que le interesan. Es todo un estudio, es todo una ciencia, como tú estás diciendo, es insertarse y seguir aprendiendo un poco más de todo esto. O sea, yo ahora mismo comencé a hacer los reportajes de la calle y la comida me demostró más que los videos de comida se ven mucho más que el de las playas. Pues entonces hay que meterle un poco más de comida. Y cuidado, que sigues engordando. Pero hay que cuidarse, Yo empecé dieta, pero cuando vine aquí, está difícil. Irán, tú que estás ahora de profesor, ¿verdad? Que me dijo en maestría, ¿cómo tú lo ves también? Es importante hacerle entender a las personas que esa actualidad y eso diario que se ve en las redes sociales, hay que complementarlo bien, pero con la información correcta. Se habla mucho del fake news. Ajá. Hay que tener mucho cuidado. Un amigo que era el ¿cómo se dice? El maestro, todo era fake news. Sí. Ya no está ahí. Sí, bueno, a veces pasan cosas. Ajá. Eso es importante, uno poder identificar qué es realmente y llevar la información correcta, y como consumidor de esa información poder escoger bien esa información y estar claro de lo que es real y lo que no es real, y lo que hace sentido y lo que no, y especialmente las fuentes que son las oficiales, porque cualquiera monta un video de por ahí y lo monta y dice 2 o 3 cosas, pero está inventando cosas por buscar o su opinión personal. Y el problema es que nuestros adultos mayores son los que se creen todo ese tipo de información y se alarman. Por eso yo no sé si los suicidios con este tipo de personas es por la histeria cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Rápido, con esto del COVID, ¿qué tan difícil fue para ti reportar y hacer todo esto? Demasiado. ¿Y tú que estás en la calle? Demasiado, porque ya no habían conferencias de prensa. Y nosotros vivimos por lo menos Noticias 13 vive de conferencias de prensa para poder generar contenido, porque no tenemos un personal amplio. Es decir, pues vete, hoy te toca ir a Lares, y a ti te toca ir a Mayagüez, a ti te toca ir a Ponce, porque no tengo reportero, no tengo camarógrafo. Así que dependía de las conferencias de prensa oficiales y en la zona, lo más cerca posible, para poder mover. Y los invitados, Entre Líneas, que es un programa que se hace de entrevistas aquí en este estudio, pues se dejó de hacer porque es que no podíamos tener invitados. Increíble. Y ustedes no tienen medio internacional que le suplan videos. No, para nada. Entonces todo es local, todo lo que yo presento es local, con unas cápsulas noticiosas internacionales, pero es un vistazo nada más de imágenes. Así que lo que pasó es que tenemos que empezar a hacer entrevistas más largas, un poco más de contenido, reportajes un poco más incisivos, y buscarle la vuelta, conectarnos al Zoom de la Fortaleza, buscar la página de internet. Gracias a Dios también que utilizamos los medios digitales
de que son de Puerto Rico y les damos los créditos y eso nos ha ayudado. Que no pasa en otros canales que no lo pueden usar, pero nosotros lo usamos y le damos el crédito y ahí está el contenido y gracias a esos medios. Porque nosotros no somos competencia para los otros medios de Puerto Rico, realmente nosotros tenemos un público cautivo que quiere enterarse, que no tiene el tiempo de ver un reportaje muy corto porque no lo entendieron, entonces le damos ese espacio para que se sienten y puedan ser partícipes de las noticias, pero con tiempo razonable para ellos. Nuestro público es un adulto mayor 65 plus. Que hay que llevar la información, como te dije, Correcto. correcta. No podemos especular, no se puede especular, es cuestión de llevar con seriedad y con actitud, así que usted apoye. Si usted quiere ver un medio con credibilidad, este es el medio más creíble, es de la iglesia y además de, como le dije, es especial Irán en la calle. ¿Cómo es cubrir la calle con COVID? Difícil, hay que tener un montón de cuidado donde quiera que uno va y con las protecciones y con el distanciamiento, lo que sabemos. Pero quiero comentarte que es interesante lo que hablamos ahorita de cómo se integran los medios grandes de las redes sociales y las agencias y las organizaciones, porque todo lo cogíamos a través de la Facebook, a través de los Zoom. Así que fue interesante ver cómo empezaron a desarrollar y a mejorar todas esas transmisiones a medida que fue pasando la pandemia, porque sabían que era la única manera que tenían de llevar la información, era a través de las redes, porque era lo que la gente podía tener en su casa tranquilamente y no todos los canales estaban yendo por la razón del mismo contagio a cubrirle las actividades y todo. Así que la información a través de las redes fue crucial. O sea que la pandemia en parte ayudó a avanzar este proceso que ya existía, como tú dijiste. Sí. Que ya nosotros lo estábamos utilizando. Exacto. Lo que pasa es que los medios grandes de Puerto Rico pues tenían que enviar una unidad móvil pero yo recuerdo las primeras transmisiones nuestras que no se veían muy bien. La realidad no se veían muy bien, pero nosotros hacíamos el esfuerzo de estar cubriendo en vivo en los lugares, haciendo entrevistas remotas desde el Capitolio, desde San Juan, y entonces era no te veo, no te escucho, se perdió, ¿me entiendes? Todo ese revolú que nosotros hicimos, que fuimos perfeccionando, nuestra cámara transmite directamente al canal, que eran de las cosas, una cámara que transmite directamente al canal, pues eso lo empezamos a desarrollar. Y que cuando llega el COVID, pues ya nosotros teníamos como esa idea. Esa base. Sí. Esa idea, mira, Cordero, esto pues, mi público pues es mexicano, muchos por allá, tengo puertorriqueños que me siguen para ya cerrar la entrevista. Un mensaje, ¿verdad? De Puerto Rico, de cómo es la isla, cómo se trabaja, lo profesional. Un saludo a todos ellos. Antes del mensaje final, para despedirme y dejarle a ustedes que cierren, para que récord esta transmisión esté claro, fue Fortuño el comisionado residente con Aníbal. Fue Fortuño, contra. Sí, cierto es. Es verdad, porque Pierluisi ganó cuando... Sí, lo que pasa es que luego se convierte en gobernador, Pierluisi es comisionado residente por 8 años corridos. Pero nosotros estuvimos en el gobierno, nosotros comenzamos en el gobierno compartido de Aníbal y allí cubrimos muchas... Y las batallas de la UPR... Claro, porque cogimos varias manifestaciones y piquetes y paros. El motín, ¿te acuerdas? Yo tengo un video de la UPR en mi página de YouTube. Ese video tiene casi más de 6,000 reproducciones. Claro, así mismo es, diablo. Así que, Cordero, no me acordaba de Fortuño porque... Pero es que fue como esto, a mí me gusta hacer las cosas improvisadas y no nos preparamos. Sí, y Cordero lo sí, sabe, ¿verdad? Sí. Yo llegué aquí, Cordero no sabía nada y le dije, Cordero, vamos a entrevistarte. Pero no, eso es parte del proceso y nos tocó unos momentos históricos en el país también cuando se inició Noticias 13, porque no sé si te acuerdas que cubriste también lo que estaba aconteciendo en Nueva York, específicamente en la ONU sobre el caso de Puerto Rico. Exacto, que fue Aníbal a deponer y fue un grupo grande de periodistas aquí. Yo creo que esa fue de las últimas coberturas del caso de Puerto Rico que se hizo así como que muy grande y se cubrió por todos los medios con mayor énfasis, porque luego no ha pasado nada sobre Puerto Rico. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en el caso de ustedes que ven a Saúl allá en Estados Unidos, saben que las situaciones están un poco complicadas. Creo que los latinos, cuando hablo de los latinos, estoy hablando de todas estas personas que hablan español o que tienen raíces de países como el nuestro, Latinoamérica y los países de Centroamérica,
que la viven bien difíciles en Estados Unidos. En el caso de los puertorriqueños, nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento, pero enfrentamos el discrimen en los Estados Unidos por personas que no conocen nuestro caso, y nos identificamos con los mexicanos, que también, para colmo, tenemos un gran vínculo en la televisión y en el cine desde la década, podríamos decir desde el 40, del cine, y del 60 en el área de la televisión, que nuestros artistas viajaban para allá y sus artistas visitaban a Puerto Rico, y estamos hablando de que continúa. En el caso del mensaje, unidad, defiéndanse unos a los otros, protejan al vecino que es mexicano, que es de Ecuador, que es de Nicaragua, que es de El Salvador, porque en la unidad está la fuerza. Traten de escoger bien a los políticos que defiendan sus intereses y que los protejan. Pues Cordero, eso ha sido todo. Esta entrevista va a pasar, para que lo sepas, estos 30 minutos. Pero esta entrevista va en su totalidad, esto es entrevista de YouTube, así que pero voy a hacer algo también especial, algo más compacto, y voy a sacar algunas cositas de aquí para que pues también, porque vamos a hacer un recorrido por todo el canal, que esto va a ser como 2 o 3 diferentes episodios. Así que Cordero, agradecido, no sé qué más decirte, ya te he dicho bastante. Así que mucha salud, mucho éxito, y sigue aquí pues batallando y luchando y llevando la mejor información. Gracias y éxito en tu proyecto con tu esposa. Gracias.